arquitecto senior, como ya se ve, dedicado en Argentina, en Córdoba, una ciudad alejada en todos los sentidos de Buenos Aires. Gracias. De Buenos Aires. Es una ciudad culta, una ciudad llaman la academia, progresista, si es que se puede decir en ese sentido de una manera global, en la que, si no, sería muy difícil encajar como desde hace 50 años, 50 ya, me parece 48. Yo estuve en el 40 aniversario 48 ya del CEBE, Centro Experimental de la Vivienda Económica, que es una institución, yo me permito, que creo que conozco América Latina y que no soy latinoamericano, de decir que es la mejor, la más importante, la más influyente. Yo creo que es la cuna de parte del pensamiento de los que hablamos, estudiamos la habitabilidad básica. Son de una generosidad que permite un poco, son acogedores, han formado muchísima gente de nuestros alumnos y de otros jóvenes españoles en esta institución, en la que, no sé en este momento que están un poco en baja, pero son 50 personas o más. Tiene está en un barrio ubicada en una parcela grande que se ha ido autoconstruyendo porque es el centro de experimentación de sus propios sistemas constructivos, en los que los primeros que habitan y son inquilinos de esos sistemas son de ellos para distintas funciones, desde el comedor, digamos, la biblioteca, todo es un sistema constructivo distinto. Y yo diría que, repito, que su generosidad le hace también que sean muy propensos a todo lo que es divulgar, difundir. Son el móvil en el que nos entroncamos también los académicos que estamos por el viviendismo, estamos porque este tipo de visión que está viendo en el día de hoy aquí, pues pasa a las aulas y son gente de excelencia. Tienen la ventaja, y también hay que decirlo, que los gobiernos sucesivos de Argentina, sea cual sea su credo político, incluso el actual, pues financian, porque son parte, no sé en qué proporción, 50%, el presupuesto es financiado por el Estado. Es decir, es como si fuera por una parte del Torroja y otra parte como más de autoconstructor, de estar en la calle, de solidarios, que lo permite un poco la doble cara. Concretamente, Aurelio Ferrero está en su segundo mandato de dirección, creo que es el último, o sea que es un equipo humano excelente, no sé, y yo creo que si no se conoce un poco al que lo fundó, que fue el gran arquitecto en el mejor de los sentidos, de arquitectura con mayúscula, pero de metido en el barro, que fue Aurelio Ferrero, y ha habido distintos directores que hacen que CEBE no solo subsista, sino que sigue creciendo y tiene una gran influencia. Cuando yo dirigí el CITED, pues fue el punto donde se desarrollaba la mayoría, o sea, se lanzaba la mayoría de los programas y proyectos y concurríamos ahí de los 17 países de América Latina. Y dicho esto, bueno, pues la verdad es que yo no sabía muy bien decantarme por la petición, pero siguiendo en este pequeño esquema le he pedido, y está en el programa, y yo creo que bueno, también es muy disciplinado, pues que nos explique un poco los sistemas constructivos, creados por el CEBE, en qué situación están, y seguro que con mucha más autoridad que yo, pues está a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, gracias, Julián. Publican, tiene una página muy buena, hay muchísima información, es decir, todo es muy abierto. Estamos un poquito retrasaditos. Sí, ¿cuánto tomaremos? ¿45 minutos? 45 minutos. Bien. A ver, lo pongo. Ponlo como presentación. Bueno, estamos. Antes quería hacer algunas consideraciones. Yo, digamos, de todos los temas que se han hablado, la verdad que fueron súper interesantes y me gustaron mucho las exposiciones, creo que hay mucho que opinar. Pero quiero decirles que yo me voy a cernir solamente a un tema de tecnología de construcción. Pero sí quiero decir que lo que yo voy a explicar, y que va a ser bastante específico y concreto y constructivo, quiero decir que en verdad espero que ustedes encuentren
detrás de los elementos que yo voy a explicar, muchos de los conceptos que Boyka Bunda, que Julián Salas expresaron, porque están detrás de esto, detrás de lo que se ha hecho en CEBE. Básicamente, quiero introducir algunos conceptos muy generales y después voy a mostrar un par de casos. Como institución que tiene muchos años, tiene una cantidad enorme de tecnología, ustedes, Julián avisaba y ustedes pueden entrar, tiene una web que es www.cebe.org, donde pueden ver la variedad de cosas, pero yo me voy a centrar solamente hoy en dos experiencias, y dos experiencias de construcción de viviendas. Una llevada a cabo por una empresa dentro del marco de lo que llamamos RSE, Responsabilidad Social Empresaria. Esto, y otro caso que voy a contar, que voy a pasar un video corto, es un proyecto impulsado por el Estado Nacional. Quiero marcar de que es interesante para nosotros la identificación y el fortalecimiento de distintos actores sociales trabajando en el campo del hábitat social. Distintos actores. El más novedoso para nosotros, porque con el Estado hemos trabajado desde hace muchísimos años en sus tres niveles, el Estado nacional, el Estado regional o provincial, como llamamos, y específicamente más en lo que llamamos el Estado municipal o el gobierno local. Cada uno de esos tres niveles tiene características distintas, digamos, en cuanto a su modalidad, su capacidad de gestión, sus intencionalidades, y bueno, en cada caso ha habido infinidad de experiencias. Tenemos, en el caso de CEBE, a esta altura, más de 7.000 unidades en distintos puntos de Argentina y de algunos países del Cono Sur. Hemos trabajado mucho en Brasil, Uruguay, y en algunos países también de Centroamérica, en Cuba, en El Salvador, etc. Respecto a lo conceptual, como introducción a los casos, quería decir algunas cosas. Una es que a la tecnología la vemos como un medio y no como un fin. Luego, que la tecnología, entonces, como medio, va a responder a ciertos objetivos. Y esos objetivos, básicamente, en tres grandes campos: los objetivos sociales, los objetivos productivos y los objetivos, llamémosle, económicos, financieros. Si compartimos este concepto, y entonces la tecnología va a responder entonces a un proyecto determinado, este proyecto deberá tener en cada uno de estos campos ciertos objetivos. De ahí que entonces, antes de abordar el objeto tecnológico, siempre que hay proyecto y que hay objetivos, las preguntas básicas serán: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿De qué modo? Creemos entonces que cualquier tecnología no debe verse absolutamente desde lo material, desde su primera concepción material, sino ver cómo se inserta en este panorama. Porque yo, digamos, para evaluar tecnológicamente este micrófono, esta tiza o este ordenador, me gustaría
para poder evaluar, contestarme algunas de estas preguntas, o por lo menos tener claro algunas de estas preguntas. No sé si las respuestas, pero saber cuáles son las cosas que quiero lograr. Básicamente, en el tema de tecnología de vivienda, siempre están estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque en lo social la vivienda está involucrando a la comunidad. Entonces, con esa comunidad habrá objetivos, habrá una idea de cómo va a ser la relación con la comunidad, qué grado de participación va a tener, de qué forma la comunidad va a ser parte del proyecto, y esto es el campo social. En lo productivo, de qué manera se va a producir la vivienda, de qué manera se va a materializar la vivienda. La vamos a hacer por autoconstrucción, lo vamos a hacer a través de empresas constructoras, lo vamos a hacer, como yo voy a mostrar, a través de mecanismos mixtos que contemplen distintas formas productivas. No estoy tomando posición, estoy diciendo de que estos ejes o aspectos son como disciplinas que tienen en sí mismo un mundo de cosas, pero que además también se relacionan muchísimo entre sí. Y el aspecto económico-financiero también, porque no es lo mismo decir, voy a hacer una vivienda o voy a hacer 100 viviendas porque tengo todo el dinero, o las tengo que hacer y no tengo el dinero. Es decir, y estas cosas, fíjense que en una planificación, estoy proponiendo que uno se las pregunte, pero en los mecanismos naturales de producción de vivienda, y a eso le llamo, mecanismos naturales, llamo a la forma en que la gente resuelve, entre comillas, su tema de vivienda. El autoconstructor que invadió tierra y que construye una casita elemental. Es decir, estas preguntas, él se las ha contestado en la práctica. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien qué capacidad de inversión tenía. Cuánto ponía inicialmente, cuánto podía poner después, si la mano de obra era la de él, si le iba a ayudar su cuñado, su amigo, su hermano. Es decir, tenía algunas ideas y las va teniendo en la práctica de cómo lo va a financiar y de cómo va a producir la vivienda. Y de lo social ni hablar, porque él sabe mejor que nadie quién quiere vivir ahí, si es él con su mujer, si es su hija embarazada con su yerno, es decir, las estructuras y la manera en que se va a involucrar. De manera que estos tres ejes o aspectos forman una parte inseparable del concepto tecnológico. Esto me parece importante porque en general, si uno va a hablar de tecnología, pareciera que debería ir al grano y empezar a describir la vivienda. Cómo es el material, cómo está hecho, cómo se sostiene el techo. Pero esto es nada más que uno de los aspectos. Aspecto productivo, llamémosle también constructivo. Entonces, en lo que voy a intentar mostrar ahora, vamos a ver algunas de las ideas que hay detrás de cada cosa. No porque las hayamos logrado. Yo voy a mostrar, o sea, la institución que represento tiene mucha experiencia, tiene algunos éxitos y tiene unos cuantos fracasos. Entonces, voy a tratar de mostrar básicamente la dirección en la que hemos hecho las cosas, e identificando también algunas de las cosas que no han salido bien. Bueno, primer caso. Un programa de vivienda, una empresa. No sé si acá se le llama también responsabilidad social empresaria, sí, o corporativa, sí, que es cuando una empresa se preocupa por un problema social que esté indirecto a la función. ¿Sí? La empresa puede ser fabricante de tiza, fabricante de ordenadores, pero parte de sus ingresos lo quiere volcar en beneficio de la comunidad. Ese es el marco general. Nosotros le llamamos RSE. Es interesante el concepto, hay mucho escrito, hay muchos antecedentes, hay muchas discusiones al respecto, de corte ideológico, digamos, las discusiones, pero en todo caso es interesante el actor social movilizando recursos alrededor de un problema. La responsabilidad social de una empresa puede estar volcada a temas educativos, a temas de salud, etc. Pero en algunos casos, y en Argentina hemos tenido dos experiencias, esta es la segunda,
En el primer caso fue una empresa exportadora de carne vacuna, esa era la función, que nos llama años atrás porque dice, tenemos 300 empleados, pero hay 74 empleados, que son muy buenos empleados, que no tienen vivienda. ¿Qué puede hacer la empresa por ellos? Nos llaman, estoy contando un caso de años atrás, no es el que voy a mostrar, pero para nosotros fue un antecedente. Bueno, ahí es donde el CEBE aparece como un ente asesor. Nosotros no somos ni financiadores, ni vamos a ser los ejecutores del proyecto, pero vamos a asesorar ¿en qué? En la parte organizativa y tecnológica. Entonces, bueno, ¿qué dice la empresa? Bueno, tenemos algo de tierra, tenemos posibilidad de aportar algunos fondos, tendríamos que negociar con el gobierno local los servicios de infraestructura y podríamos financiar parte de la vivienda porque tenemos cómo descontarla del sueldo de los empleados. Pero las viviendas tienen que no ser muy caras, entonces la mano de obra será por autoconstrucción, es decir, que la gente ponga el trabajo sábados y todo el sábado, medio domingo y algunos días de semana, y las viviendas. El proyecto se hizo, se terminaron, las 74 familias viven. En esa perspectiva, nosotros hemos empezado entonces, año pasado, con otra empresa, que es una cementera, de nombre Minetti, la cementera, pero que ahora ha sido comprada, la cementera, por el grupo Holcim, ¿cierto? Que es una de las dos multinacionales más grandes cementeras del mundo. Lo que nos ha hecho pasar de negociar con empresarios de corte local con otra gente como de un nivel más internacional. Pero bueno, nosotros decimos que siempre que alguien quiera resolver un problema habitacional, vamos a estar colaborando, siempre y cuando no haya decisiones o cosas que terminen yendo en contra de los objetivos de la misma población. De ahí que entonces, en este proyecto, que le llamamos Puesto Viejo, porque así se llama el pueblo, en la provincia de Jujuy, Argentina, bien al norte de Argentina, pegada a la zona de Bolivia, y para nosotros, como en todo proyecto habitacional, es importante poder escribir, describir, formular los objetivos con toda claridad, porque los objetivos del proyecto van a ser el modo en que nosotros podamos verificar a lo largo del proyecto y al final del mismo si esos objetivos se vienen cumpliendo, si se cumplieron al final o no. Implementar un conjunto habitacional, primera frase general, aplicar una tecnología constructiva que permita combinar diversas formas productivas, ayuda mutua, esfuerzo propio, mano de obra rentada u otros. ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo propio y ayuda mutua? Es que la ayuda mutua es entre varias personas hacen una tarea solidaria. El esfuerzo propio es que cada persona hace la tarea para su propia casa. Parece una cosa leve, pero significa dos modos operativos distintos. Y mano de obra rentada quiere decir que puede ser la misma mano de obra de la gente rentada por el ente ejecutor o mano de obra rentada, es decir, pequeñas empresas o contratistas que trabajen en el proyecto. Aplicar principios de diseño bioclimático a la tipología, procurando favorecer ahorro energético, aprovechamiento solar y sustentabilidad ambiental en cuanto a la urbanización del barrio. Implementar una metodología de diseño participativo para definir la tipología de vivienda y la configuración del barrio, procurando incorporar las voluntades de todos los actores. Ese es un objetivo netamente social. Es un objetivo social. Si eso se cumple o no se cumple, con toda honestidad uno tiene que admitirlo. Ahora, para implementar ese mecanismo significa una metodología de trabajo mucho más compleja que sentar dos arquitectos a definir un proyecto o a definir un loteo. ¿Por qué? Porque eso sería, los que somos arquitectos de formación más convencional, será una noche, serán 2 noches, serán 3 noches, pero sabemos que podemos llegar a algún producto. En cambio, llegar a un diseño participativo implica una metodología de trabajar con una comunidad, en este caso una comunidad inicial de 30 familias que hay que organizar por pequeños grupos, crear espacios de discusión, crear mecanismos de proyección en el espacio de las ideas, porque no es lo mismo, obviamente, yo no voy a diseñar con otros diseñadores, voy a diseñar
con gente que sabe lo que quiere, pero no necesariamente lo va a saber expresar, dibujar y manifestar con la velocidad que lo hace un diseñador. Aclaro esto porque metodológicamente los sistemas participativos son mucho más complejos que los sistemas tradicionales de diseño, pero sus resultados sociales van mucho más lejos y le otorgan al proyecto, ¿saben qué? Sustentabilidad. Palabra que está siendo malgastada y mal usada en este momento en muchos ámbitos, la palabra sustentabilidad, porque yo creo que una de las cosas que más sustenta los proyectos de este tipo es la integración de la comunidad, no el aprovechamiento de la energía solar, sino el empoderamiento y participación de la gente es lo que va a hacer sostenible en el tiempo el proyecto y sus avatares. Promover el trabajo de emprendimientos productivos a través de diversas instancias de capacitación laboral y constructiva. En un pueblo de 3 o 4 mil habitantes, si yo hago un diseño acabado, que va a venir una empresa constructora de Buenos Aires, que durante 30 días va a hacer las casas y se va a ir, estaría en contra de ese objetivo, porque el objetivo en este caso es favorecer pequeños emprendimientos locales para que tengan trabajo, para que se capaciten y para que además de las viviendas queden instaladas algunas capacidades tecnológicas que hacen a una concepción del desarrollo. Fíjense, el impacto indirecto. Si la vivienda viene y es colocada así como un huevo, una gallina pone un huevo y se desaparece quien la hizo, no queda en la comunidad capacidad, no queda conocimiento, no quedan todos los elementos que, si el objetivo es el desarrollo local, no se van a cumplir. No quiero decir que esté mal o que esté bien. Lo que quiero decir es que si uno se formula los objetivos claramente, entonces va a ser más sencillo verificar si las propuestas van por ese lado. Promover un modelo de gestión integral, interactoral y sustentable del hábitat que permita poner procedimientos de negociación y articulación, Estado, ONGs, empresa, comunidad. Fíjense estos 4 actores. Estado, porque ya van a ver en este proyecto, en todo proyecto habitacional, siempre algún rol le va a tocar al Estado. Porque el Estado es el gran contenedor, digamos. Si no es dueño de la tierra, lo va a hacer en apoyar la infraestructura, lo va a hacer en facilitar servicios, etc. ONGs, en este caso, nosotros hemos actuado no como ONG, sino como centro de capacitación y transferencia, pero, ahora lo voy a contar, participaron 2 ONGs más preocupadas por lo ambiental. Sí. Y, bueno, y por último, incorporar el sistema de ciencia y técnica, que es lo que nosotros podemos aportar como investigadores. Bueno, ahora voy a ir un poco más rápido. Entonces, cuento rápidamente algunas imágenes. El artículo completo, la descripción de este caso, es lo que hemos subido, yo le alcancé a Fernando, y es lo que van a tener ustedes, una descripción más completa. Solo voy a pasar algunas imágenes rápidamente. ¿Qué son estos? Las reuniones con los grupos de familia para la discusión tanto del prototipo de vivienda como del proyecto de loteamiento. Después, estas son las capacitaciones ya en terreno, digamos, de las distintas etapas que iba a haber. El sistema constructivo no es lo que más voy a explicar, pero voy a dar algunos elementos conceptuales. Vamos a usar este pizarrón. ¿Cuál es la idea básica del sistema constructivo? Imagínense que esto es una barra de hierro y esto es un ladrillo. Y que al final de este proceso me voy a encontrar con una vivienda. Bueno, estamos tomando elementos y un saco de cemento. ¿Por qué? Esto es importante porque en el contexto que se hace este proyecto, las barras de hierro en Argentina son un componente que se consigue en todas partes. Es más, a solo 100 kilómetros de este lugar está una de las perfiladoras más grandes. El ladrillo común, macizo,
no el ladrillo perforado industrial, sino el artesanal. En Argentina se sigue usando tanto como el industrial, que es un ladrillo básico que tenemos nosotros, que tiene 5,5 centímetros por 12,5 por 12,5 tiene 27,5 y 12,5 y 5,5 de altura, o 3 centímetros, que es otra variante de un ladrillo más finito. El saco de cemento de 50 kilos, que en este caso también se consigue en todo el país, y más en este caso que la empresa que promovía este proyecto era una empresa cementera. Y la barra de hierro. Esto es muy importante, porque sin estos tres componentes la tecnología que voy a contar no funcionaría. Estos son componentes que sí están a mano. Esto es importante. Ahora, ¿qué hacemos antes de llegar a la vivienda? Desdoblar este proceso, entonces, en prefabricación y montaje. La prefabricación es transformar estos elementos en unos elementos que, digamos, puedan permitir la tarea de montaje a través de una organización de la producción. Y en esta organización es donde van a ver entonces cómo intervienen distintas formas productivas. Con la barra metálica, lo que propone el sistema es, del mismo modo que las estructuras de naves industriales, un sistema que para luces pequeñas y a través de una serie de nudos que se pueden abulonar, prefabrica, es decir, rigidiza la barra metálica, son barras del diámetro 8 con un zigzag del diámetro 4,2, rigidiza la estructura en pequeños tramos de 3 metros, 3 metros 20 o 2 metros 60, que no es más de lo que necesita, Julián lo dijo, una vivienda de interés social con luces de hasta 350, 360, resuelve casi todos los tamaños. Entonces, estos elementos son prefabricados en un taller metalúrgico muy sencillo y transformados en una estructura previa. La clave del sistema, la patente del sistema, que ya está vencida en plazo, para nosotros es de libre transferencia ahora, está en un cabezal, en el diseño de ese cabezal, que es lo que permite crear unos nudos de enlace. Entonces, bueno, este es el proyecto que resultó de la vivienda, conversado con la gente. Es una vivienda que inicialmente tiene sala, comedor, cocina, baño y 2 habitaciones, con la posibilidad de que, bueno, esto sea un espacio sombreado y eventualmente pueda crecer una habitación o 2 más, ¿cierto? Inicialmente tiene 47, 48 metros cuadrados. Un esquema de loteamiento, es largo de contar porque esto está en la falda de un cerro, pero que contempla un poco las curvas de nivel y el hecho, pues, la paradoja de que, como ven, todas las tipologías están en la misma posición, porque el pedido es que haya justicia, que todas las casas tengan ¿cuál es la mejor orientación? Nos dice, bueno, esta. Bueno, todos queremos la misma orientación. Uno sabe como diseñador urbano que a veces habría que sacrificar algunas orientaciones para crear canales con distintas formas. Bueno, digo, son las cosas que a veces quizás el diseñador no haría, pero en honor a la justicia y al pedido de la comunidad, todas las casas tienen la misma orientación. Hay que hacerlo. Comienza entonces el terreno alisado, el armado muy simple, con una sola llave tubo. Se abulonan todos los cabezales, se arma la estructura. Esto es una tarea que lleva más o menos un día. Se prepara entonces el terreno donde se va a fundir una plataforma de hormigón, es lo que están haciendo ahí. Y luego, por otra parte, esto sería la parte de la estructura, ¿cierto? En este esquema, este hierro, que en una obra tradicional llegaría en forma de barras al sitio va a llegar en forma de componentes metálicos, que luego, como montaje, habrá que armarlos, que es lo que se ve en la fotografía. Y luego, con el ladrillo, que es lo otro, en vez de llevar los ladrillos directamente a pie de obra, transformamos los ladrillos en unas placas prefabricadas en el piso. Tarea que hace la misma comunidad. Obviamente que la estructura metálica la fabrica un taller metalúrgico, porque no es una tarea fácil
para cualquiera, hay que conocer de soldadura y todo. En cambio, esta tarea es una tarea sencilla. Por ejemplo, tan sencilla como que antes de ayer, el sábado a la mañana, con los alumnos del curso de Julián y Belén de ICHAP, en 4 horas, un grupo de 15 o 20 alumnos construyeron 2 placas de pared, una placa de techo, y las dejaron listas. Quiero decir, es muy sencillo la capacitación para el sistema. Entonces, por otra parte, esas placas, es largo de explicar, pero lo pueden ver en la web y en los detalles, se transforma entonces en un componente que tiene 43 centímetros por 2,40, que en el muro va a ir colocado en doble hilera, y que va a ser transportado fácilmente. La medida de la placa está dada para que la puedan llevar 2 hombres, la placa pesa no más de 60 kilos, no se usan grúas. La fábrica de placas, entre comillas, la fábrica del premoldeado es una simple superficie lisa, que puede ser esta a pie de obra, o como la placa es liviana, en algunos casos lo hemos hecho lejos de la obra y se ha transportado. Entonces, sobre esa estructura metálica que ya está rigidizada, aplomada y escuadrada, se colocan las placas de manera que se van completando los muros. La estructura se arma más o menos en un día y medio. Al segundo o tercer día se realiza la plataforma de hormigón y luego se comienza el parado de placas que completan los muros, que puede ser una tarea de 4 días más. Un componente complementario, pero no imprescindible, es la ventana de hormigón armado, que tiene el mismo ancho y altura de la placa, y reemplazando algunas placas se puede colocar 1, 2 o 3 aberturas de manera de hacer ventanas. Puede ser con vidrio fijo, o si no tienen una hoja metálica que se abre. Aquí vemos entonces cómo se va completando la estructura. Estas son las placas especiales que le llamamos de tímpano, es decir, para poder absorber la inclinación y que todas las placas sean iguales. Entonces se hace o una placa triangular de ese tamaño, pero como eso era muy pesado, se la fracciona. Los moldes de placas son tubos cuadrados de 35 por 35 milímetros, o sea que es un molde muy sencillo. Y el sábado lo vieron los alumnos, es decir, como la placa se hace sobre el piso, no sobre un molde, en el momento en que se termina de colar la placa con su junta, en el mismo momento se retira el molde para arriba, se pasa al lado, se hace la otra placa, se pasa. Es decir, se pueden fabricar 70, 80 placas por día si es que uno tiene la superficie y 3 personas más o menos diestras para manejarlo. El techo admite muchas variables. La variable de este caso va a ser una cubierta liviana de zinc. Entonces lo que están colocando ahí es la aislación térmica, por encima va a ir la cubierta de zinc y por debajo de eso un entablado de madera, que en esta zona no es una cosa cara y se puede conseguir, de manera que el techo va a tener luego la aislación térmica correspondiente. El muro entonces queda con estas placas que llevan un tomado de junta y un colado vertical. Estas placas tienen una nervadura que hace un nervio vertical que las va vinculando. La placa es muy resistente. Hace 2 años las placas que hicimos en ICHAP las ensayamos acá en el Torroja. Una sola placa de 43 centímetros por 3 centímetros por 2,40 a la compresión recién reventó a los 8.000 kilos. O sea que eso es una resistencia absolutamente superior de la que necesita una vivienda en planta baja, o hemos hecho hasta de 2 y en algunos casos de 3 plantas. No hemos hecho más que eso, ¿no? Edificios en altura no. Bueno, la vivienda pintada, esto con el gusto de la gente, hemos dejado un pedacito sin revocar a los fines de que se comprenda, para el que no vio el proceso constructivo, que se comprenda cómo está constituido el muro. ¿Sí? Las 2 ONG que participaron en el proyecto, una se llama Bosque Nativo, y como el terreno está en una zona boscosa, hizo toda una identificación de árboles que había que dejar, etc. Trabajó toda la cuestión ambiental del verde. Y la otra, que es una ONG ambientalista que fabrica estos pequeños
calentadores solares fueron colocados ahí. Esta es la casita. La ventana de concreto es una cosa sólida, linda. Cuando uno la pinta, de lejos parece que fuera de madera, pero es concreto. Esta ONG también ambientalista nos sugirió que la cara oeste de la casa, que es la cara que recibe todo el sol de la tarde, esta es una zona calurosa, una zona de 38, 40 grados en verano. No es el altiplano, sino es la zona más boscosa, más baja de la provincia de Jujuy, para los argentinos que conocen. Entonces, esta ONG nos sugirió un emparrillado de cañas. Estos son cañas tipo bambú, pero finitas. Allá ahí en Argentina no tenemos el bambú como hay en Ecuador y Colombia, grande, así. Es un bambú por el clima, un bambú de más o menos 4 centímetros de diámetro, con una estructurita para generar una parrilla de sombra sobre el muro. Bueno, y entonces ahora les voy a mostrar un videíto de 5 minutos del otro caso. Es un video que está recién hecho, calentito, calentito. Este proyecto está en plena ejecución. El que voy a mostrar ahora está ya en la fase de terminación. El video creo que va a contar más cosas de lo que yo puedo decir, pero quiero decirles que es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de trabajar con un programa que ya tenía. El programa se llama Ellas Hacen, que es un programa para mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres golpeadas, mujeres solas, etcétera, que las integra a un programa de producción de vivienda. Es decir, más de 1000 mujeres trabajaron en este proyecto fabricando las placas, ¿no? Este era un proyecto que combinaba, no necesariamente quienes fabricaban las placas eran beneficiarias de las viviendas. El proyecto desdobla y va mezclando, como anticipé, diversas maneras de producción. En este caso que voy a mostrar ahora, las mujeres que trabajan no lo hacen gratuitamente, perciben una especie de premio, salario por parte del gobierno para involucrarse en proyectos sociales. Otro grupo es el que hace, que lo van a ver, el montaje de las viviendas, y ese grupo a veces está integrado por los beneficiarios o no. Y del mismo modo, el SEBE tiene una ONG propia, digamos, que puede fabricar algunos de los componentes. Entonces, la primera etapa de las estructuras metálicas las fabricamos en Córdoba y se transportaron 700 kilómetros a la ciudad de Buenos Aires. Es una ventaja el sistema porque toda esa estructura liviana en un camión con su acoplado nos permite cargar entre 12 y 14 viviendas. O sea que los fletes, o como le llamamos nosotros, los costos de transporte no inciden, porque si en un camión te pueden entrar 14 viviendas es muy poca la incidencia. En cambio, la placa, que es más pesada de moverla, es la que conviene fabricarse localmente. Entonces vamos a ver este videito, que dura 5 minutos, y después me hacen las preguntas que les parezcan pertinentes. De volumen estamos bien. ¿Cómo le explico? No se vuelve una casa. Un poquitito más. El proceso te corresponde de 2 etapas. Una que tenemos en el taller, fabricamos componentes que son placas con los muros y una estructura metálica. Lo que más que hay que tener es precisión. Todo el tiempo nivelar, medir, eso es lo más importante. Cuando estamos seguras de que está nivelado perfectamente y queda bien derechito, hacemos la platea. Terminada esa tarea, busco las placas que se en otro taller, se trasladan, se montan en el cerramiento completo. Una vez que tenga las esquinas paradas, se pone un tubo
Se coloca un tubo entre esquina y esquina y se ensambla una placa como si fuera una impresión. El plano está todo enumerado porque las placas cada una tiene su número. Y yo como hacía placas en el trabajo ya sabía cuál placa era tal número y las medidas que tenía. Depende de la forma de la casa, las más altas van en el medio, después van tímpanos, todas distintas casas. Y una vez que está terminado el cerramiento de las placas, coloco la cubierta, que es una cubierta metálica. Posteriormente se hace todo lo que son tareas de instalaciones, agua, luz, gas y sistema de colocación placal al efecto de correr. Aprendemos, incluso son muchas cosas de las que aprendemos acá, las trasladamos a nuestras casas, porque nosotras muchas hemos levantado nuestras propias casas. El objetivo es que fue cambiando a medida que empezó. En un comienzo las chicas venían para aprender la construcción, lo básico. Hoy han aprendido de todo, hacen de todo. Yo las veo que se han fortalecido mucho, que se han construido la vida. Una experiencia muy buena, porque ahí aprendí también a hacer todo de construcción, rebuscar, colocar pisos, cerámico, azulejo, que él me enseñaba y a la par hacíamos una pared cada uno. Y la construcción de la casa, que vuelvo a repetir lo mismo, lo simbólico, es reconstruir su vida. Es una cuestión simbólica, ¿no? Nos encontramos con la necesidad de tener una tecnología apropiada para resolver rápidamente esta dimensión. Personas que no tenían habilidades cognitivas, y así es como surge esta relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde el CEBE pase a ser un elemento que aporta tecnología estudiada a lo largo de bastante tiempo. Toda esta experiencia, digamos, nosotros la venimos desarrollando con distintos municipios y de distintas escalas, es decir, nosotros venimos trabajando desde el norte del país con municipios como puede ser el de Rosario de Lerma, tiene una escala mucho más pequeña, a situaciones como la que estamos planteando con el Ministerio, que tiene una escala de replicabilidad muy grande. Esa modalidad se puede aplicar con este sistema en cualquier lugar del país, es decir, el sistema está pensado para reunir los requisitos que requiere el Instituto Nacional de Vivienda en zonas sísmicas, en zonas con terrenos de distintos formatos. Son sistemas que respetan la característica del lugar, respetan los modos de vida del usuario y respetan los materiales que estamos usando. Los primeros días acá pasaban y se reían cuando me veían yo trepada arriba, trotando, poniendo. En la construcción de la casa participé por todos los días, yo me tenía que quedar acá desde la mañana hasta la tarde. Sí, ahora dicen, mira qué linda quedó tu casa, y no creían, le tapé la boca. Yo me llamo Berta González y esta es mi casa, que la hicimos entre las chicas. Me encanta la idea de decir, bueno, acá va a vivir una persona que no tiene casa, que me pasó en un momento yo estar en la calle con mis 5 hijos. Me encanta formar parte de este proyecto, o sea, me es como un orgullo, ¿entendés? Bien hechas, si las hacen como la hice yo a la mía, te va a quedar linda. Bueno, finalmente la casa usa los... Bueno. Gracias. Quería decirles que cuando uno ve una casa terminada de esta, dice, bueno, pero hay ladrillos, hay cemento, hay cal, hay hierro, hay techo de zinc, ¿dónde está la novedad? Si uno la ve la casa terminada, es una casa con materiales tradicionales. Por eso nosotros insistimos en la vivienda como proceso y no la vivienda como producto. O como decía John Turner, lo importante no es lo que la vivienda es, sino lo que la vivienda hace por sus propios usuarios. Es decir, qué tipo de transformaciones uno ha querido. Repito entonces, como, al trabajar con población vulnerable, población que tiene a veces alto grado de subestimación, de desestimación, esta gente, bueno, tengo que recortar un poco para la película, pero esta gente es increíble, muchas veces el cambio que se nota, la seguridad que tiene, dice, yo creía que no iba a poder hacer una vivienda.
Yo creí que no sabía hacer nada en la vida, sé hacer una casa. Bueno, hacer partes. Entonces, si uno cuida ese objetivo, es como entonces que todas las demás cosas van concurriendo a eso. Por eso, repito, no es solo la vivienda producto, la vivienda como objeto final, sino el proceso. Este proceso es complejo, parte del pensamiento complejo, que ahora está más instalado, desde Morín y compañía, parte del pensamiento complejo reconoce al problema de la vivienda no como un mal en sí mismo, sino la falta de vivienda como síntoma de un problema mayor, que es la pobreza, la exclusión, etc. Entonces, mal podemos abordar un síntoma como la falta de vivienda sin buscar de atender otros elementos que componen, en algunos casos, por supuesto, no en todos. Si es un plan de vivienda para clases medias, que tienen todo lo demás resuelto y lo único que quieren es pagar y mudarse, quizás buena parte de estos objetivos no son necesarios. Pero estamos hablando del trabajo con comunidades más pobres. Por eso insistimos nosotros que para que esto funcione es tan necesaria la tecnología dura, que es aquella que uno puede fotografiar y describir, como lo que llamamos la tecnología blanda, que es la cuestión de la gestión, de la organización, de la articulación de los actores sociales, del trabajo con la comunidad, y que requiere entonces en nuestros equipos técnicos, además de ingenieros arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, que son los que ponen más los contenidos en eso. Y por encima de eso, una cosa que viene pasando con los años, que es que ya los profesionales que estamos en estas cosas, hemos desdibujado un poco nuestra profesión de origen, porque ya esto que empieza siendo una interdisciplina se transforma en algo como una transdisciplina. Es decir, la mayoría de los técnicos que hoy trabajan en estas cosas están tan prácticos en enseñar a hacer una placa como en trabajar un grupo dentro de una reunión y cómo ayudar a coordinar la reunión. Entonces se desdibujan profesiones de origen y aparecen nuevos perfiles profesionales, que bueno, Julián tuvo la gentileza de anticiparlo. Yo estoy hace 25 años en la universidad dando una materia que se llama Problemática de la Vivienda Popular, tiene una página web también, pueden verla, Problemática PVP, y trabajamos también tratando de que en la formación universitaria haya una concepción más amplia, más integral, más integrada de estas cuestiones, para aquellos jóvenes que quieran trabajar en estos temas, ¿no? Que quieran hacer una especialidad que está siendo muy demandada. A mí me llaman municipios, ONGs, buscando jóvenes que tengan algo de formación en este tipo, porque el joven ingeniero o arquitecto tradicional que no ha tenido contacto con este tema va a trabajar estos programas y se da con la cabeza, porque piensa que es un programa eminentemente técnico y si no maneja todo lo demás, se le complica la cosa o lo termina aprendiendo a golpe después de un par de años, ¿cierto? Por eso esta idea de la formación. Quedo disponible para las preguntas. Disculpen, bueno, estamos una hora justo. Sí, nos tomamos un minuto, Fernando y yo nos autoinmolamos, teníamos muchas ganas de mostrarnos, pero no. Como se os va a dar, pues ya tenéis los apuntes.